Y el tema de hoy es una pregunta. ¿Se acuerda alguien o no? El jueves pedí oración por esto. ¿Qué vamos a hacer? Y el título es bastante sugerente en un sentido, sobre todo por lo que estamos viviendo hoy. Y la pregunta es, ¿sabemos o no sabemos qué es lo que vamos a hacer? Se viene un año nuevo, ¿sabemos qué es lo que vamos a hacer? Ahora, lo que yo haga depende de lo que yo soy, ¿sí o no? No puedo pretender hablar en japonés porque yo no soy japonés, por ejemplo. Así que hablo lo que hablo nomás. O depende también de lo que yo tengo. ¿Sí? No puedo pretender tocar la pared allá porque mi brazo no es tan largo. No puedo correr porque soy cojo, por ejemplo. No puedo decir siempre la verdad si soy mentiroso. ¿Sí? ¿Qué cosas vamos a hacer? Bueno, depende de lo que yo sea. No puedo enseñar si es que yo primero no aprendo. Es como obvio. Ahora, queremos, y pensando por ejemplo en proyectarse el próximo año, queremos tener una vida relativamente buena o exitosa. Todo el mundo quiere lo mismo, ¿sí o no? Y cuando digo todo el mundo, estoy hablando del mundo. No solo de nosotros, del mundo. ¿Qué quiere el mundo? Quiere ser feliz, tener paz y amor, ¿sí o no? ¿Y qué hace para lograr eso? Nada, porque no puede. ¿Sí? Yo no puedo hacer lo que yo no soy, ni lo que yo no tengo. Y nosotros vemos que el Señor nos puede ayudar en muchas cosas, nos bendice grandemente todo el tiempo, y pensamos que también podríamos tener una vida relativamente buena o exitosa, o al menos no tan mala. Y si lo pensamos bien, estamos deseando la misma cosa del mundo, ¿no? ¿Está bien eso o está mal eso? No siempre tenemos la claridad de recordar quiénes somos para ver cuáles son los anhelos que están en nuestro corazón. Y se nos olvida, especialmente en los tiempos difíciles, quiénes somos. ¿Y quiénes somos? ¿Tienen la respuesta, no? La iglesia de Cristo, eso somos. Dentro de eso, como el Señor nos llamó, podemos ser muchas cosas. Cada uno tiene una profesión, cada uno tiene su genio, algunos son casados, otros solteros, viudos, etc. Cada uno tiene su forma particular. Pero en todo, el Señor nos llamó para ser suyos y nos hizo iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver eso? En nuestra vida real, ¿podemos entender eso, cómo funciona? Vamos a pedirle ayuda al Señor a través de unas metáforas que Él muestra en la Biblia, como la que leímos más temprano de la vid y los pámpanos. Vamos a tomar un tiempo de oración para abrir su palabra. Gracias Dios te damos por tu palabra que nos enseña, tu palabra que nos da vida, que nos hace entender en tu espíritu tus verdades para vivir por ellas. Que en esta salvación que nos has regalado en Cristo, habla a nuestros corazones cada día para que podamos ser conformados a la imagen de Él. Y es en su nombre que pedimos que nos ayudes hoy a entender estas verdades en el nombre de Jesús. Amén. En Juan 15 aparece la vid, ¿sí? Dice, yo soy la vid verdadera. Varias veces en el Evangelio de Juan, Jesucristo va a decir, yo soy. Y Él es el gran yo soy. Y se va a describir de muchas maneras para que nosotros entendamos ciertas verdades. Y en este caso, se va a describir a sí mismo como una vid. ¿Qué es una vid? Vamos a mostrar una foto. Eso es una vid, ¿sí? Un parrón, una viña. ¿Sí? Están las hojas, están los pámpanos que salen de las ramas de las cuales crece el fruto, la uva, los racimos que aparecen ahí en la foto, ¿sí? Ahora, esa vid es de una cepa. Y bueno, Chile es un país vitivinícola y sabemos que hay distintos tipos de vinos que vienen de distintas cepas. Bueno, cada vid tiene una sola cepa. ¿Y nosotros somos de qué cepa? Del Señor.
Yo soy la vid, dice el Señor. Nosotros somos de una cepa exclusiva. ¿Lo habías pensado alguna vez así o no? ¡Wow! No somos cualquiera. El Señor ha hecho de nosotros lo mejor. En el mundo compiten por cuál es el mejor vino. Nosotros tenemos la mejor vid. Y de ahí somos. Es lo que dice su palabra. Y es ya un motivo de regocijo para recordar cuando estemos pasando momentos difíciles también. Oye, nosotros somos de esa vid. Tenemos esa cepa. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, recuerda, ¿no? Esa es la cepa de la cual somos. Y de Cristo tomamos esa vitalidad, esa vida eterna que no va a ser en el futuro. Ya la tenemos, ya es eterna en nosotros. No porque nosotros seamos eternos, porque Él es eterno. Y vivimos en Él, tenemos vida eterna. Y de esa vitalidad de Cristo emergen los pámpanos, todos los pámpanos, todos nosotros. Y participamos entonces de una comunión íntima con Él. Leemos en Juan: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, y ahí estamos nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y tengo otra foto. Uf, duele, ¿no? Lo corta. ¿Para qué? Viene otra foto. Para que surja más fruto. Así es como nacen las hojas y se ve, no sé si se alcanza a ver un racimo verdecito entre medio, para que aparezca más fruto y se llene entonces la vid de frutos. Eso es lo que busca el Señor de nosotros. No es una vida fácil, si te das cuenta. ¿Te acuerdas que partí diciendo qué es lo que desea nuestro corazón? Una vida más exitosa, una vida feliz. La vida en Cristo es la mejor vida. Pero como nosotros, si bien somos salvos, aún vivimos en un cuerpo de pecado que tiende al pecado, que no conoce todas las cosas del Señor, que estamos en proceso de crecimiento para llevar fruto, el Señor nos va a ir podando, poniendo pruebas, dándonos disciplina cuando sea necesario, para dar ese fruto que el mundo no conoce, pero el mundo no sabe que anhela. Pero nosotros sí. Entonces, somos estos pámpanos que participan en una comunión íntima con el Señor. Y, por ejemplo, leemos el versículo 5 que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, el que tiene comunión íntima conmigo. A veces se usa la palabra conocer, el que me conoce, dice el Señor, hablando de la misma idea. Y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y es re interesante ese versículo, porque está hablando de algo que nos cuesta. Porque el mundo nos bombardea con demasiada información todo el tiempo, no a veces, todo el tiempo. Hoy día, por ejemplo, muchos probablemente, y si me hubiese tocado a mí, yo lo hubiese hecho, habría llegado a la iglesia mal genio por los tacos. Porque hoy día es impresionante la cantidad de tacos que hay en todo Santiago. Y eso atenta contra el deseo de llegar con un corazón buscando al Señor hoy, para oír su palabra. El mundo bombardea por todos lados. Por lo tanto, necesitamos buscar estar en comunión con el Señor y tenemos que orar mucho por eso. Yo no sé si a veces les ha pasado, por lo menos a mí también me pasa, que estoy un día donde digo, quiero leer la palabra, pero no tengo esa sensación espiritual, sino que la leo como cualquier libro. Y digo, estoy seco espiritualmente. ¿Le ha pasado algo así alguna vez, no? ¿Qué hacer? Por lo menos lo que yo veo en la Escritura y que hago es orar. Señor, ayúdame a tener lo que hoy día no tengo. Ayúdame a ver lo que no estoy viendo. Porque es Él el que me da a mí. Porque yo necesito de Él. Eso es buscar la comunión con el Señor para dar fruto. Y fruto, si bien es hacer las obras que el Señor puso de antemano para que anduviésemos en ellas, también es ser conformados a la imagen de Dios.
Así nos creó Dios, ¿o no? Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. El hombre destruyó todo eso con el pecado, pero Dios quiere volver a esa imagen, hacernos volver a esa imagen, y por medio de la salvación que nos dio, de su palabra que nos habla todos los días y el Espíritu Santo que nos hace entenderla y nos controla, vidas llenas del Espíritu Santo en comunión con Él, vamos a ir creciendo para ser conformados más y más a la imagen del Hijo. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Dios predeterminó eso para nosotros, que crezcamos, y dice en Efesios, conforme a la estatura de un varón perfecto, que es Cristo. Ese es el fruto que tenemos que dar. Existe entonces este misterio de unión con Cristo. ¿Por qué digo misterio? Porque nosotros somos pecadores, y Cristo, ¿cómo es? Santo, perfectamente santo, no conoce el pecado, no acepta el pecado. Sin embargo, estamos unidos indisolublemente y eternamente con Él. ¿Cómo explico eso? No lo sé. Es un misterio de Dios. Cómo yo, siendo aún pecador, el Espíritu Santo, perfectamente santo, mora en mí y me ama y me enseña y me guía a los mejores pastos. ¿Cómo puede ser eso? Es una obra tremenda de Dios. Esta vid divina, esta cepa que tenemos nosotros, es tremenda. Entonces, cuando entendemos estas cosas acerca de quiénes somos, la respuesta de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya empieza a tomar un camino quizás más claro. Somos pecadores que hemos sido incorporados en el cuerpo de Cristo, bautizados, recuerda la imagen esa, en una unión invisible, pero que se hace visible. ¿Cómo se hace visible? Primero, porque nuestras vidas declaran dependencia de Él. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo declaramos nosotros que dependemos del Señor? Orando, ¿sí o no? Señor, yo no puedo, tú sí. Yo dependo de ti, mi vida está en ti. Esa es una declaración de dependencia del Señor que es visible. Y el Señor enseña eso también en su palabra, a que tenemos que orar en todo tiempo, en todo lugar. ¿Cómo más mostramos esta unión invisible? ¿Cómo la hacemos visible? Amando al Señor por sobre todas las cosas, poniéndolo a Él primero. No importa que el mundo se caiga a pedazos, no importa qué esté pasando en mi vida, el Señor sigue siendo primero en mi vida porque yo soy de Él y Él está en mí. Y en ese amor que nos ha sido dado por el Espíritu Santo, podemos amarnos los unos a los otros, que es lo que el Señor nos mandó. Y es lindo saber que ese mandamiento del Señor, amaos los unos a los otros como yo os he amado, o sea, con amor incondicional, podemos cumplirlo perfectamente porque el amor nos lo dio Él. No nos cuesta. ¿Qué vamos a hacer entonces? Y ahí tenemos respuesta. Orar porque dependemos de Él y amarnos los unos a los otros porque lo amamos a Él primero. Versículos 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Gracias, Señor, por eso, ¿no? ¿Cómo amó el Padre al Hijo? ¿Cómo lo ama? No solo incondicionalmente, sino también infinitamente y eternamente. Es algo que no termina, nunca, ni un segundo cesa. Siempre está amando. Y dice que Él así nos ama, Él nos ama así a nosotros. ¡Wow! Otro tema para recordar en momentos difíciles, ¿o no? ¿Qué vamos a hacer? Buscar el amor del Señor. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué hace el Hijo con el Padre? Dice que permanece en su amor. ¿Qué significa eso? Que su vida está ligada en eso, en amor. Y tenemos entonces que hacernos la pregunta, si bien vamos a tratar de contestar qué vamos a hacer, podríamos hacer la pregunta, y bueno, ¿qué estamos haciendo?
¿Cuánto nos estamos amando los unos a los otros? ¿Cuánto estamos amando a los hermanos más débiles, los hermanos más duros, si quieres, más difíciles? Porque hay de eso, ¿no? Por lo menos yo recuerdo algunos años, no son tantos años atrás, cuando yo me convertí, yo tengo que haberle dado dolor de cabeza a muchos, sobre todo a algunos pastores. De hecho, después le pedí perdón a algunos pastores por mis conductas, porque yo no era el mejor de la iglesia, todo lo contrario. Debe haber sido muy difícil. Pero el Señor va cambiando las cosas, va moldeando las vidas para usarnos en sus obras. El Señor es capaz de hacer eso y mucho más. Necesitamos entonces buscar comunión porque nuestra vida está en Cristo y es permanente. Por lo tanto, nuestra comunión debe ser vital y permanente. Como en la vid van a pasar inviernos y van a pasar veranos y no son iguales. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Pero aún en la vid Dios da fruto, dice eso. Aún también en nosotros va a ser lo mismo. Tenemos que entender entonces eso en nuestras vidas. Otra forma de mostrar visiblemente esta unión invisible que tenemos con el Señor es que cada vez podemos conocerlo más y hablar de Él muchas cosas que conocemos de Él. Versículo 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Nosotros podemos saberlas. ¿Sabemos de la salvación, sí o no? Sí. Sabemos cuántas historias con el pueblo de Israel, por medio de esas historias, Dios nos enseña acerca de sí mismo, cuán celoso es, cuán justo es, cuán santo es. Sabemos todas esas cosas, ¿no? Podemos conocerlo y hablarles a otros acerca de este gran Dios, ¿sí o no? Hacemos visible esta unión invisible con el Señor. Y también siendo usados por Él. ¿Cómo? En la iglesia. ¿Y cómo vamos a ser usados por Él? Básicamente con dos cosas. No voy a nombrar los dones, los voy a nombrar después, pero voy a nombrar dos cosas. Uno, en comunión, necesitamos tener comunión con Dios para ser usados por Él, no estar separados de Él. Separados de mí nada podéis hacer, recuerda, ¿no? Y lo otro, con poder de Dios. Todo lo que nosotros hagamos para el Señor va a ser con poder de Dios. ¿Sabías eso, no? Recibiréis poder cuando hayáis recibido el Espíritu Santo. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando fuiste salvo? Tienes el poder de Dios. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, recuerda el texto, ¿no? Tenemos que ser discípulos y bautizarlos y enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Poder de Dios para hacer su obra. Jesús, por su Espíritu, da su fruto, esta vid, a través del ministerio de la iglesia. Así funciona. Otra metáfora que el Señor muestra es que somos un edificio. Y aquí nos enredamos porque siempre decimos vamos a ir a la iglesia, y cuando decimos vamos a ir a la iglesia, es raro, bíblicamente hablando, porque la iglesia somos nosotros. Entonces, ¿cómo voy a ir yo a mí? Pero nos referimos a esta casa, ¿no? Vamos a ir a la iglesia ahí nos vamos a enredar con los términos. Vamos a ponerle casa, ¿ya? Esta construcción de madera. Pero en rigor esto es una construcción de madera. La iglesia somos nosotros, bíblicamente hablando. Nosotros somos el templo del Señor hoy. ¿Recuerdas que cuando Cristo murió en la cruz, el velo que separaba el lugar santísimo se rajó desde arriba hacia abajo, desde el cielo hacia la tierra, para dejar esa entrada libre? Porque ya no hay un lugar físico, sino que Él habita en el corazón de cada uno de los creyentes. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Wow. Entonces, sí, vamos a seguir diciendo vamos a ir a la iglesia, pero entendemos que la iglesia somos nosotros. Vamos a ir al templo. ¿Quién es el templo? Nosotros.
Somos el edificio de Dios y va a hacer varias metáforas acerca de eso. El templo de Dios, la iglesia que está siendo edificada por Cristo. Edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Y es interesante porque en Mateo 13:55 se preguntan, ¿no es este el hijo del carpintero? Y esa palabra carpintero, en griego, tectón, arquitectón, ¿le suena, no? Ya, arque, el prefijo, significa el principal, el jefe. Y esa palabra tectón no es simplemente carpintero, sino que es más bien constructor. Y Cristo es el jefe constructor de su iglesia. Eso es lo que significa. Edificaré mi iglesia. Y hay un texto en Éxodo, se lo voy a leer, que la idea es esta, que la iglesia que somos nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. Y la gloria de Dios hoy se manifiesta por medio nuestro, por medio de su iglesia, porque es en la iglesia donde mora el Señor. ¿Sí o no? Dice que el Señor no habita en templos hechos de mano, dice la Biblia, ¿no? ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, yo soy hecho, ¿de qué soy hecho yo? Nosotros somos hechos de nuevo, vida nueva en Cristo. Él nos hizo, no de mano, sino por su Espíritu. Nos regeneró. ¿Ve cómo calza toda la Biblia en lo que nosotros somos? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Y en Éxodo, como les anuncié, dice del tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Esa figura está en ti y en mí. Porque Cristo muestra su gloria en este mundo a través de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un desafío, ¿no? Grande. Cristo es la piedra angular. Hay un texto allá en Efesios capítulo 2 que dice, edificados, hablando nosotros, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la piedra del ángulo donde comienza la construcción de este edificio. Los apóstoles son el fundamento, los cimientos del edificio, o sea, la palabra que nos ha sido enseñada, la que tienes en tus manos. Y nosotros, piedras vivas, no cualquier piedra. Se me adelantaron las fotos. Una más, retrocede un par. Ahí hay un edificio que está hecho de piedras. No todas las piedras tienen la misma forma, pero todas juntas hacen algo hermoso. ¿Sí? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, dice Pedro en su primera carta. Piedras vivas, sed edificados. O sea, ahí tenemos una tarea que busquemos que el Señor nos edifique por medio de su palabra, por medio de la enseñanza que hacemos en la iglesia, por ejemplo, para ir creciendo como casa espiritual, como templo del Espíritu Santo. Y esta metáfora del edificio nos lleva a entender ciertos aspectos de nuestras vidas. Y la idea de entender estos ciertos aspectos es para responder la pregunta, y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Sabiendo lo que somos y lo que tenemos. Primero, que somos sacados de la cantera del mundo. ¿Sí? La cantera es el lugar donde se sacan las piedras. De allá nos sacó el Señor. Y cincelados, o sea, con un cincel y un combo, y ahí se muestra para lograr la forma que el Señor quiere, con la cual Él nos va a usar. Antes de ser puestos en el edificio, cambia nuestras vidas. Y estando en el edificio, hace crecer este edificio, moldeando, cincelando nuestras vidas. Somos piedras vivas de un grupo unido. Somos una sola iglesia, un solo cuerpo, cuya meta es el crecimiento espiritual. Y en Efesios, capítulo 4, versículo 16, dice, de quien, hablando de Cristo, de quien todo el cuerpo, o sea, todos nosotros, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Estás haciendo la figura, ¿no? Te la estás imaginando.
Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, en el amor de Él, que es el perfecto. ¿Cuántas cosas dice que tenemos que hacer ahí? Porque esto responde, ¿qué vamos a hacer? Unidos, bien concertados, entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Qué vamos a hacer? Ayudarnos mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, según los ministerios que Dios nos ha dado, según los dones que tenemos del Espíritu, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tenemos que seguir creciendo, tenemos hartas cosas por hacer. Y nos apoyamos mutuamente entonces ejercitando nuestros dones perfeccionados por el amor de Cristo. Cada piedra o cada uno de nosotros tiene su forma particular, es la que veíamos ahí. ¿Sí? Que el divino arquitecto usa para ajustar unas con otras. No somos todos iguales. Y es malo que seamos todos iguales. Somos todos distintos. Tenemos distintos trasfondos, distintas formas de ser, distintas maneras de vivir incluso. Pero todo eso Dios lo usa para hacer un cuerpo unido que se ayuda mutuamente. Es una operación divina. ¿Qué vamos a hacer? Dejar que el Señor haga eso en nosotros. No resistirnos, por ejemplo. Orar para que lo haga. Nuestra iglesia local, esta, es un redil. ¿Sabes lo que es un redil? Es un corral, y aparece la figura ya en Juan capítulo 10, donde se guardaban las ovejas, y ese corral es como una casa construida de piedra pero sin techo, y con una puerta, y por la puerta el pastor entra y saca las ovejas, y dice en Juan 10, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces el redil es un lugar que nos cobija, que nos guarda. Y eso somos nosotros. No hablo del edificio de madera. Estoy hablando de nosotros como hermanos. Nos cobijamos, nos guardamos, nos ayudamos unos a otros. Por lo tanto, ningún hermano puede quedar caído sin ser atendido, ni alejado de los pastos. Nosotros los llamamos. No es tarea únicamente del pastor, es de todos nosotros. Todos somos templo del Espíritu Santo, todos somos redil. Cristo es el buen pastor. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. En versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos, alimento. Eso somos nosotros, ese redil. Nos reúne y es donde encontramos pastos, como dice ahí en Juan 10. Y al mismo tiempo, somos el templo donde se adora a Dios, se alaba a Dios y se intercede los unos por los otros. Y no estoy hablando del lugar físico, no. Cuando digo que somos el templo donde se alaba a Dios, estoy hablando de nosotros, de cada uno de nosotros y todos juntos. Los creyentes, la iglesia. En 1 Corintios 3 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Quién es el templo de Dios? La iglesia, ahí está hablando en plural. Todos nosotros. Es el lugar donde se alaba, ¿dónde? En el corazón de nosotros. En el 2 Corintios 6 dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Precioso, ¿no? Y está hablando de cada vida nuestra y de todos juntos. Dios, ¿qué dice de nosotros? Habitaré
y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Wow. Eso significa que nosotros seamos iglesia, que seamos edificio, templo del Señor. Otra metáfora, hay varias metáforas en la Biblia, pero voy a tomar esta que habla del cuerpo, que quizás es la más recurrente en el Nuevo Testamento, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Ahora, no es un cuerpo como el nuestro. Aquí voy con esto, que físicamente yo me puedo herir una mano o me puedo herir la cabeza. ¿Sí o no? ¿Puede ocurrir eso? Sí. Pero Cristo no. Acá el cuerpo puede ser herido en alguna parte, pero Cristo no. Es una figura un poco distinta, tomando sí esta figura del cuerpo humano. Es un cuerpo espiritual, porque Jesús tiene su cuerpo, ¿no? Él se hizo semejante a los hombres y tomó un cuerpo humano. Entonces no es ese cuerpo, es un cuerpo espiritual, ese que está escondido en Cristo. Eso somos nosotros. Y explica bien el hecho de que, del bautismo por el Espíritu Santo, que al creer en Cristo, el Espíritu Santo hace una operación que nos bautiza o nos incorpora al cuerpo, espiritualmente hablando. ¿Y dónde estamos entonces? Sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, ¿sí o no? Dice eso en las Escrituras, porque somos su cuerpo. ¿Dónde nos ve Dios a nosotros? En Cristo, porque somos su cuerpo. Cuando nosotros vamos en oración al Padre, porque a Él lo oramos, ¿no? ¿Cómo nos ve el Padre? En Cristo, porque somos su cuerpo. Es sumamente importante esta figura, entonces, esta metáfora del cuerpo. Somos un solo cuerpo, el de Cristo. Y Él es el jefe, la cabeza. En griego es kefalé, de ahí viene cefalea, ¿sí? La palabra. La cabeza, y eso significa que Él es el jefe, el soberano. El cuerpo de Cristo, Él es la cabeza que trasciende soberana e infinitamente nuestra condición espiritual, porque Él es todopoderoso. Él no necesita nada, se basta a sí mismo, infinitamente. Sin embargo, ha querido tenernos a nosotros como su cuerpo, para que todo lo de Él también esté en nosotros. ¿Y qué es todo lo de Él? Es infinito, es mucho, tenemos que aprender mucho. Y todo eso Él quiere que esté también en nosotros, y mucho de eso ya lo ha dado. Nos da vida y poder, lo hablamos antes, pero sin Él participar de nuestras debilidades, ¿sí? Nosotros aún tenemos que ser glorificados, pero en el trayecto tenemos que crecer para menguar el viejo yo, o como dice Pablo, vestirme del nuevo hombre a la imagen de Cristo. Por lo tanto, como cuerpo somos una unidad viva, como el cuerpo, si se mueve, sufre, descansa, se alimenta, una unidad viva e indivisible. Esa palabra quizás no la tenemos muy interiorizada. Somos una unidad, todos nosotros, como iglesia local, indivisible. Porque todos somos el cuerpo. Si faltan, si sacamos un hermano, dejó de ser el mismo cuerpo. Es otro. Por lo tanto, eso implica que tanto el bienestar o las cosas buenas, o las bendiciones si quiere, así como el malestar, las fallas, los pecados o los dolores de unos afectan al todo. Si eres bendecido, afectas a toda la iglesia con esa bendición. Si has caído, afectas a toda la iglesia con esa caída. Somos uno solo. Y eso nos cuesta entenderlo en la vida diaria. No es lo mismo ser amable con un hermano que ser pesado con un hermano, porque afecta al cuerpo.
aunque yo esté enojado, por ejemplo. Yo tengo que tener claro eso, que si yo voy a pecar contra ti, estoy pecando contra todo el cuerpo y contra Cristo. Y afecto a la iglesia completa. Entonces, no es menor el tema del pecado. El mundo nos trata de hacer ver que hay pecados que son nimios, que no importan tanto. No, todos los pecados son terribles, todos. Y afectan al cuerpo. Así como cuando un miembro se goza, todos nos gozamos con él, ¿sí? Las bendiciones alegran a la iglesia, animan a la iglesia. Por lo tanto, también tenemos que compartir las cosas que el Señor nos da. Todas esas bendiciones que nos llegan día a día. Por lo tanto, nadie puede vivir para sí mismo, eso aparece ya en 2 Corintios 5, sino que vivimos para aquel que murió y se entregó por nosotros, o sea, el que es la cabeza de la iglesia, la iglesia. Nadie puede vivir en forma independiente sin considerar el cuerpo, queda absolutamente claro, o la comunión con la cabeza, o la obediencia a Cristo, si quieres. Nadie puede vivir sin eso, porque o no es iglesia, nunca lo fue, o está mal. Una de esas dos posibilidades. En Juan 15, 7. Este es un versículo que la primera vez que lo leí me encantó. Juan 15, 7 hay una promesa. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. ¿Sí? Y os será hecho. Tremenda promesa, ¿no? ¿Quieres una bendición? Pídesela al Señor y el Señor te la va a dar. ¿Cuándo? Cuando vivas como iglesia. Si permanecéis en mí, si tienes comunión conmigo y mis palabras permanecen en vosotros, estás obrando de acuerdo con la palabra del Señor. Si funcionas como iglesia, si vives como iglesia, pide lo que quieras y el Señor te va a bendecir. Eso dice el versículo. Obviamente entendemos lo que pasa al revés, ¿no? Somos una unidad organizada que crece conjunta. Todos tenemos que crecer. Nadie puede quedarse dormido en el crecimiento. Todos creciendo juntos, en forma simétrica. ¿Sí? No puede ser que crezca más de un lado y menos del otro. ¿Cómo camina alguien que es chico de un lado y grande del otro? Círculo, ¿sí o no? No, nosotros marchamos adelante hacia el Señor en forma simétrica y de forma, podríamos decir, normal siendo distintos. Ese es otro misterio del Señor. ¿Cómo podemos hacerlo todo de la misma manera siendo todos distintos? El Señor sabe cómo hace eso en nosotros. En una manera que el Señor enseña para eso está en Mateo 20, que dice, que habla de quién quiere ser el mayor entre vosotros. ¿Recuerda eso, no? Y a veces a uno le gusta como lucirse. No, el Señor dice, no es eso. Tu vida es servir. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y cuando dice siervo, dice esclavo. Como el Hijo del Hombre, Cristo, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esa es la vida de la iglesia, siguiendo el ejemplo del Señor. Hay otras metáforas como somos un rebaño, hay otras que somos la novia del Cordero. Me encanta esa. No la vamos a tratar ahora por un tema de tiempo, pero tenemos que pensar que la novia es una novia gloriosa. ¿Sí? Cristo dice que la va a presentar pura y sin mancha delante de Él. Es una novia que es pura. El Señor hace eso en nosotros. Y es una novia que va a ser la esposa del Cordero y va a reinar juntamente con Él. ¿Quién? Tú y yo. Wow. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenemos claro cuál es el futuro? Preparémonos para ese futuro. Si solo entiendes tu vida como alguien que es salvo y punto, no has entendido el Evangelio. No has entendido el porqué de la cruz. Voy a decir una frase que va a sonar rara.
Cristo no murió en la cruz para que tú seas salvo. Oh. O sea, sí, murió para eso, pero no era ese el objetivo. Cristo murió en la cruz para que tú, siendo salvo, puedas adorar a Dios y glorificar su nombre. Y reinar juntamente con Él. Y mostrar su gloria a este mundo. Para eso murió en la cruz. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. No es simplemente ser salvo. Ser salvo es el medio para lograr todos los propósitos que Dios ha puesto en nosotros. Si te preocupa más lo temporal, lo terrenal, lo de acá, lo de mañana, lo de esta tierra, ¿para qué quieres llegar al cielo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Eres iglesia? Eres el pueblo de Dios. Dios es tu Dios. Por lo tanto, tenemos que vivir como tales. Amén. Oramos. Un resumen. El Señor es la vid, por lo tanto, ¿qué pide de nosotros? Comunión y frutos. Un resumen de esa metáfora. Edificio. Crecimiento, alimentarnos del Señor en amor. ¿Se acuerda que todas las coyunturas estén unas con otras ayudándose mutuamente? Y cuerpo, que habla del señorío del Señor en nuestras vidas, valga la redundancia. Él es la cabeza, Él es el jefe, a Él seguimos, a Él obedecemos. Unidad y como un órgano vivo. Eso somos nosotros. Y sabemos entonces qué vamos a hacer. Vivir como iglesia. Pedirle al Señor que nos ayude a entender cómo vivir como iglesia cada día. A partir de hoy. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu bondad, tu misericordia, por tu palabra que enseña estas metáforas, que nos ayuden a entender qué estás haciendo en nosotros, el propósito por el cual tú nos has llamado a ser tus hijos, la obra de Cristo en cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, cómo tu Espíritu Santo nos redarguye de pecado, nos anima, por otro lado, a buscar tu palabra para encontrar en ella descanso, consuelo, respuestas, desafíos, a veces confrontarnos. Todo lo que nosotros necesitamos para aprender a vivir como iglesia, como pámpanos, como piedras vivas, como cuerpo de Cristo. Rogamos, Señor, que nos ayudes a hacer esto en medio de una generación perversa. Queremos, Señor, honrarte, alabarte, adorarte, siendo lo que somos, viviendo lo que somos, iglesia de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.